En videos anteriores hemos visto cómo las filosofías y las religiones occidentales tuvieron su origen en culturas orientales, sobre todo de Egipto, Babilonia y la India. En estos últimos videos vamos a analizar lo que son las filosofías y las religiones básicas de la India, para ver qué tanto de ellas se ha manifestado en las filosofías y las religiones de Occidente. Para el efecto nos vamos a regir por un libro llamado Filosofías y religiones de la India, del actor ya mencionado Yogi Ramacharaka. Dice así con relación al primero de los sistemas que vamos a analizar, porque son 6, que es el sistema Sankhya. Dice: el gran sistema de filosofía índica, llamado Sankhya, es uno de los más antiguos de aquella tierra de antiquísimos sistemas de pensamiento, aunque se suele atribuir a Kapila, que vivió 700 años antes de la era cristiana, el honor de haberlo establecido. Los sankritistas hallaron en otros escritos anteriores fundamentales porciones de las enseñanzas de Kapila, por lo que es probable que las enseñanzas en sí mismas fueran anteriores por muchos siglos a Kapila, quien se limitaría simplemente a compilar ordenadamente varios segmentos de antiguos sistemas. En esta clara y definida escuela de filosofía, y una vez eliminado la escoria que el tiempo acumuló sobre las antiguas enseñanzas, en cuyos ya olvidados principios fundamentales insistió el compilador. De todos modos, de las enseñanzas hoy denominadas sistema Sankhya se encuentran huellas 2000 años antes de la era cristiana, y más remotos todavía han de ser los principios fundamentales. Así pues, la palabra Sankhya significa, comillas, exacta enumeración, o comillas, perfecta clasificación. Postulado fundamental de la filosofía Sankhya es que existen en el universo 2 principios activos cuya interacción produce los fenómenos del universo, incluso los de la vida, y se manifiesta en innumerables formas, combinaciones y variedades. Y estos 2 principios son: el primero es la Prakriti, que vendría a ser la primordial sustancia o la primordial energía de la que derivan todas las formas y energías materiales. El segundo, Purusha, el principio fundamental que anima a Prakriti, y en él se envuelve y origina así las diversas formas diferenciales, desde los átomos hasta el hombre. La filosofía Sankhya pues concibe a Purusha como el alma universal, según lo consideran los yogis, pero también como un compuesto de infinidad de átomos espirituales, mónadas o espíritus individuales que en conjunto constituyen una unidad de unidades considerada como un principio. Muy discrepantes son los conceptos de que Purusha y Prakriti tienen quienes han tratado en este asunto, y particularmente los filósofos occidentales, algunos de los que difieren totalmente de la opinión de los más conspicuos exponentes indios de la filosofía Sankhya. Enumeremos los 3 conceptos principales, señalando los errores donde se hallen. Primero, la mayoría de los autores occidentales dicen que el sistema de Kapila es ateo y materialista, porque desconoce la existencia de una suprema potestad, de Brahman o aquello, y admite simplemente 2 principios eternos, el primero de ellos la materia y el segundo el espíritu, dividido en innumerables átomos. Ambos principios serían pues eternos, infinitos, perecederos, existentes por sí mismos, sin necesidad de una suprema potestad como base o último término. Este concepto es concretamente erróneo,
y quienes lo sustentan no han penetrado el espíritu de la filosofía Sankhya, dice este autor. Y fácilmente se explica la omisión de la creencia en Brahman o aquello. En primer lugar, porque ni en las enseñanzas de Kapila, ni en las de ninguno de sus discípulos, nada hay que niegue o anatematice la existencia de aquello. Tan solo se guarda silencio sobre ella, como sucede en el budismo, y el motivo es el mismo en ambos casos. Tanto Kapila como Buda aceptaban la secular doctrina de aquello, por ningún filósofo puesta en duda, y ambos se ocuparon desde luego en el universo fenomenal. Así que si Kapila hubiese querido negar la existencia de Brahman, seguramente combatiera esta doctrina, aduciendo contra ella argumentos acompañados de ejemplos, parábolas y otras pruebas que tan abundantemente emplean los filósofos hindúes. Pero Kapila no menciona el asunto, sino que tranquilamente procede a trazar su sistema explicativo de los fenómenos del universo. Y quienes hayan ahondado en el sistema Sankhya, estén familiarizados con la índole de la mentalidad de los hindúes y sus métodos didácticos, advertirán desde luego que nada hay en él de materialista ni ateo. Así que la inculpación del ateísmo que a los sankhyinos se hace entre los hindúes proviene principalmente de los partidarios del yoga de Patanjali, quienes afirman la existencia de un supremo Purusha, de una superalma universal, y por lo tanto lamentan que los sankhyos no reconozcan su favorito concepto. La inculpación de materialismo pues proviene de los vedantinos, quienes niegan la existencia de la materia considerándola como maya, como una ilusión. Sin embargo, Prakriti es en el sistema Sankhya la raíz, el origen de la materia, más bien que la materia misma, según veremos más adelante. El segundo concepto sobre la naturaleza de Purusha y Prakriti es una verdad a medias y por lo tanto un medio error. Consiste dicho concepto en considerar a Purusha y Prakriti como aspectos entre comillas de Brahman, inherentes a su naturaleza, eternos y constantes que no pueden reabsorberse en Brahman como las emanaciones, sino que siempre existieron y siempre existirán en periodos de actividad y de reposo entre los ciclos de actividad o manifestación. Así que pues el error de este concepto consiste en atribuir eterna y leal existencia a estos dos principios, con lo que se considera en aquello la dualidad en vez de la unidad. Y afirma nuestro autor: el tercer concepto acerca de la naturaleza de Purusha y Prakriti es el que los más notables pensadores aceptan por ser el que mejor expresa la idea de Kapila, y consiste en considerar a Purusha y Prakriti como emanaciones o manifestaciones de Brahma, ambos con la misma sustancia y grado de realidad, pero finitos y perecederos porque han de reabsorberse en aquello, que es su común fuente cuando termine el gran periodo ciclo de actividad y empiece el de reposo cósmico, al que seguirá otro ciclo de actividad y así sucesivamente. Según pues este concepto, el fundamental principio de la filosofía índica, la existencia de aquello, de la única realidad, está reconocido en el sistema Sankhya como base necesaria de la enseñanza referente al universo fenomenal. Así pues, Purusha y Prakriti no son más que las primarias formas de los dos capitales principios de la actividad fenoménica, el espíritu y el cuerpo, que aparecen evidentemente en todo fenómeno, desde el átomo hasta el hombre y más allá del hombre. Brahman pues emana de sí estos dos principios o los pone en existencia al construir el universo. Así que en vez de ser aspectos entre comillas de Brahman, son emanaciones suyas o comillas formas en su pensamiento, según dijimos en otra serie de lecciones. Así vemos pues que las enseñanzas de Kapila encajan en los cuadros general de la mentalidad india, en vez de ser una excepción o un contrasentido. Conviene pues advertir acerca del frecuente uso de la palabra eternidad en los escritos hindúes, que en muchos casos se emplea en el mismo sentido que le dan los occidentales. Esto es,
el de comas, duración sin principio ni fin, en infinidad de tiempo. Pero como quiera que el pensamiento indio solo considere eterno a aquello, no aplican la palabra en sentido absoluto a ninguna otra cosa. Sin embargo, la aplican en sentido subalterno y relativo a todo lo que tiene continuada existencia durante todo el periodo de la actividad cósmica, que abarca larguísimo tiempo, pero que cesa cuando todo lo manifestado se absorbe en aquello y sobreviene el periodo hasta que comienza un nuevo periodo de actividad y manifestación. Dice Elena Blavatsky en una nota al pie del libro La voz del silencio, comillas, la eternidad tiene para los orientales distinto significado que para los occidentales. Ellos la consideran como la duración de un ciclo de la edad de Brahma, esto es, un Mahakalpa, equivalente a una sufra de 15 dígitos de años de nuestro calendario. Y así vemos que al llamar, entre comillas, eternos a Purusha y Prakriti, no se contradice el sistema Sankhya, la absoluta eternidad de aquello, sino que los considera relativamente eternos, pues duran toda una eternidad, o sea, un Mahakalpa. Este tercer concepto de las enseñanzas esotéricas de la filosofía Sankhya concuerda con la comprensión que de ellas tenemos y no vemos motivo de negarle nuestra aprobación. Cualquier otro estaría en manifiesta discrepancia con la tendencia general del pensamiento hindú y fuera contrario a lo que razonablemente opinan los familiarizados con el criterio dominante en la época de Kapila y con los métodos generales a que en todas sus modalidades obedece la filosofía índica. Estudiamos ahora los pormenores de la enseñanza referente a Purusha y Prakriti, de conformidad con el tercer concepto. Según Kapila, pues, no es Prakriti el espíritu universal, ni el principio espiritual del universo en el sentido de una indivisa unidad. Simplemente es el conjunto de innumerables espíritus individuales, o sea, espíritus atómicos enlazados por la atracción y la armonía inmanentes de su común naturaleza, pero libres, independientes, individuales. Así que arguye Kapila que si Purusha fuese el único dividido en innumerables partes, cada una de estas partes serían de la misma naturaleza, iguales en todos los aspectos, sin que manifestaran variedad, siendo así que la infinita variedad es la más señalada característica de la naturaleza. En la filosofía de Kapila, pues, no hay un Purusha universal, no hay un Isvara, no hay un Dios personal, pues como dice un autor, no lo necesitaba, entre comillas, porque con su concepto de la Purusha tenía suficiente para explicar la animación de la materia de conformidad con las leyes naturales. Así que Kapila dice que Purusha es puro espíritu o sustancia, inteligencia trascendental. Dice, es independiente de la mente o de la materia mental y que trasciende todos los atributos y cualidades, pues carece de ellos y en su natural condición no le afectan el dolor, ni el placer, ni la emoción alguna, pues el alma experimenta las emociones porque está incorporada en la materia que tiene mente, órgano de sensación, etc. Y está en su dicha condición natural de pura felicidad, paz y descanso, como si meditara en el comillas conocimiento de la nada, hasta que incorporado en la materia ilumina con su luz espiritual los organismos físicos y mentales con todas sus facultades y está dispuesto a pasar en el mundo físico su existencia experimental o vida personal. Entonces actúa Purusha sobre Prakriti como el imán que magnetiza el trozo de acero y le da fuerza que antes no poseía y que no puede poseer si no se halla en el campo de influencia o inducción. Pero Purusha no tiene volición de sí propio, por tanto no puede manifestarlas sino por medio de las diversas formas y fases de la materia de Prakriti. Así que la involución de Purusha en Prakriti determina lo que se llama una alma entre comillas, o sea, Purusha envuelto en sus instrumentos y organismos de manifestación y expresión,
El alma pues queda sujeta a las leyes del ciclo de existencia, llamado en sánscrito samsara, con su cadena de causas y efectos, resultados kármicos y renacimientos. La existencia terrena acarrea dolor al aprisionado Purusha, cuyos esfuerzos se dirigen entonces a liberarse, a volver de nuevo a su estado de bienaventuranza. Por lo tanto, las enseñanzas filosóficas del Sankhya tienen por objeto proporcionar al encarcelado y doliente Purusha los medios de liberación, de suerte que trascienda el samsara, los renacimientos, el karma y la experiencia, y recobre su normal estado libre y feliz, más allá del dolor y el sufrimiento, cuyo físico símbolo es, comillas, el sueño sin ensueños. Así pues, sostiene la filosofía Sankhya que los Purushas se hallaban originariamente en estado de pura existencia espiritual, libres de la atracción de Prakriti, de los deseos de la vida material, pero que seducidos por los hechizos de Prakriti, se sumieron en él, quedaron embrollados en las complicadas redes de la vida material, y aturdidos por su extraño ambiente, perdieron los Purushas su original estado de libre y clara percepción, los engañó Maya, la ilusión de la materia, haciéndoles dar mil vueltas en el transcurso de su camino por el plano material en que se sumieron. Como la mosca, que luego de chupar la miel elaborada con néctar de adormidera, queda entontecida y como embriagada, así los Purushas dan vueltas por el mundo material sin poder valerse de sus alas ni de sus pies. Cuando más se esfuerzan, peor es su condición y más los narcotiza la miel de adormideras. Pero llega tiempo en que los Purushas se dan cuenta de que su prístino estado de existencia, de su verdadera situación, inician un procedimiento de desintrincación y desenredo. Y tras una larga serie de reencarnaciones, lenta pero seguramente, van ascendiendo de los estados inferiores a los superiores hasta alcanzar su prístina condición de felicidad. Un poeta inglés, Eduardo Carpenter, ha expresado esta misma idea al decir, comillas, lenta y resueltamente, cual mosca que se limpia las patas de la miel en que estuvo presa, así has de eliminar, aunque solo sea por el tiempo, todo cuanto empaña el brillo de tu mente. Sostiene pues la filosofía Sankhya que de la combinada acción y reacción de los Purushas y Prakriti derivan todas las modalidades de vida, todas las formas de materia, y es fuerte que cada átomo de materia es Prakriti, animado por un Purusha individual que manifiesta actividad y vida. Así pues se explican todos los fenómenos del universo, desde los movimientos y actividades de los átomos hasta la revolución de los soles y las manifestaciones de la vida material, mineral, vegetal, animal, humana y superhumana. Así que los Purushas envueltos en los cuerpos de Prakriti se combinan en toda variedad de actividades correspondientes a toda modalidad de vida y de elementos materiales. Todos los fenómenos del mundo material, incluso la materia y la energía, según los concibe la moderna ciencia occidental, están explicados por la filosofía Sankhya, pues los corpúsculos de que, como ahora sabemos, se compone la materia, así como su agregación en átomos y moléculas, y las varias modalidades de energía, pueden considerarse como el Purusha aprisionado en sus cuerpos de Prakriti, semejante en movimiento y mutación, y desenvolvimiento de conformidad con los principios fundamentales de la Sankhya. Así pues, Kapila enseñó la teoría de la evolución inorgánica y orgánica 2500 años antes de que nacieran Darwin y Herbert Spencer, y algunos siglos antes de Heráclito, el insigne filósofo evolucionista de Grecia. El concepto de que Prakriti expone Kapila no es el de la materia grosera, como suponen muchos autores occidentales, sino que dicho concepto equivale al de naturaleza, entre comillas. En la aceptación dada a esta palabra por Giordano Bruno y otros pensadores, solo es una sutilísima sustancia de la índole de la energía más bien que de la materia, o sea, una sustancia muchísimo más tenue que el éter universal de los cientistas occidentales. Prakriti pues es la primordial energía cósmica,
o sea, la sustancia constituyente del universo en la que vuelve a convertirse al cabo de infinidad de siglos de transmutación. Según Kapila, no está Prakriti compuesto de átomos utérrimos, como supusieron otros filósofos hindúes, sino que es una sustancia uniforme, indiferenciada, sin partículas componentes, pues los átomos ya son centros de influencia y actividad que se forman al animar los purushas, a Prakriti constituir las combinaciones atómicas. Según Kapila, pues, la mente está compuesta de chitta, o materia mental, que deriva de la acción de Purusha sobre Prakriti. Así que considera Prakriti activo por su propia energía, casi automáticamente, pero no siente ni piensa de por sí, pues solo son posibles las cualidades sencientes cuando lo animan los Purushas. Así que algunas de las alegorías usadas en este propósito esclarecen el asunto, como la que representa a Purusha en figura de un lisiado con mucha agudeza de vista y demás sentidos, y a Prakriti como el de un hombre sin ningún sentido corporal, pero con muy buenas piernas. La alegoría pues coloca al lisiado, que es Purusha, en hombros del ciego, que es Prakriti, y ambos se mueven rápida, segura, inteligentemente, mientras que separados ni el uno ni el otro podrían dar un solo paso. El concepto que de la mente tiene la filosofía Sankhya, considerando la de naturaleza semimaterial, es análogo al que mantiene la escuela materialista de Occidente. Pero los sanquinos están muy lejos de ser materialistas, pues le niegan a Prakriti o materia esencial las cualidades de pensamiento y sensación peculiares de Purusha o espíritu superior a la mente en cuanto le es inferior Prakriti. Así pues, el alma del átomo, entre comillas, de que habla el filósofo alemán Ernesto Haeckel, es un concepto solo comprensible de conformidad con la teoría de Kapila, y no cabe duda de que Schopenhauer y su escuela se inspiraron en la filosofía de Kapila, pues de ella tomó el famoso pensador alemán los conceptos fundamentales de su sistema. Kapila ennoblece el materialismo al añadir un nuevo elemento que explica las actividades y las sensaciones de las inferiores formas materiales y su evolución a formas superiores, mientras que el grosero materialismo del siglo XX es absurdo porque niega el elemento espiritual. Y pensar que todo esto lo enseñó Kapila hace 2500 años y que sus enseñanzas estaban fundadas en otras muchísimo más antiguas. Sin embargo, los occidentales hablan de los pobres e ignorantes paganos de la India y se figuran que no hay civilización tan alta como la suya. No solo la filosofía de Kapila, sino algunas otras de la India se anticiparon en más de 2000 años a los conceptos de la moderna ciencia y de las flamantes filosofías de Occidente. En verdad se repite la historia. Y añade el señor Ramacharaka. Enseña pues Kapila que desde su animación por Purusha está Prakriti evolucionando, cambiando incesantemente en sucesivas formas y combinaciones, de suerte de que las alteraciones sufridas es difícil concebir su primaria y virginal condición. De su estado incomparablemente más sutil que el éter de la ciencia, desciende Prakriti de combinaciones atómicas y agrupaciones moleculares, hasta que por los insistentes deseos de vida y acción manifestados por los Purushas, se concretó en mucho más densas formas perceptibles a los sentidos, ya agudizados por los Purushas, quienes perdieron su prístino estado de seres puros y libres al caer en la red de Prakriti y esclavizarse a los sentidos por ceder a las halagadoras seducciones de la material manifestación. Prakriti pues en su primitivo estado era sutil, difuso, tenue, sin las propiedades que ahora perciben los sentidos, por lo que no podía responder a la percepción sin suscitar sensaciones. Purusha, en su primitivo estado, carecía de deseos y efectos, de cualidades, atributos y actividad en la acepción material de esta palabra. Así pues, la filosofía Sankhya sostiene que a causa de estos cambios le es casi imposible a la mente, individual, comprender la naturaleza de Prakriti en su primitivo estado,
ni aún imaginar siquiera la existencia de Purusha antes de que se diese a la seducción de la existencia material. Pero añade que mediante el verdadero conocimiento y el discurso científico y la rectitud de conducta y el vencimiento de las pasiones, es posible colocar la mente en tal actitud y comprensión que conciba la verdadera naturaleza de Purusha y Prakriti en sus estados originales. Así que este conocimiento es uno de los caminos de liberación que buscan los Sankhyas, el atajo que a la emancipación los conduzca, en vez de seguir por la carretera de las repetidas existencias materiales. Y añade el señor Ramacharaka: todas las filosofías de la India, pues, insisten repetidamente en la ilusión y falacia de la vida material, como resultado de la ignorancia y de los engañosos deseos, y que la verdadera sabiduría consiste en liberarse cuanto antes de ella. La muerte, pues, no emancipa el alma de la vida corporal, porque el karma la sujeta al renacimiento. Como dice la Sankhya, Purusha nunca escapa de los lazos de la Prakriti por el camino de la muerte, porque la muerte lo deja en no tan densas, pero todavía materiales envolturas, en las que mora hasta que de nuevo entra en el vórtice y se reviste otra vez de denso cuerpo material. No hay salida por el camino de la muerte, únicamente la hay por el camino de la vida. La salida se encuentra mediante la rectitud de conducta combinada con la adquisición de la sabiduría, para que de esta manera el espíritu reconozca su verdadera naturaleza, su primaria condición, así como también la verdadera naturaleza y significado de su prakrítica envoltura. Análogas a las enseñanzas budistas son los Sankhyas, pues ambas afirman que la existencia material no es peculiar del espíritu, quien por consiguiente nunca está del todo satisfecho ni es feliz en la vida terrena, sino por el contrario, siempre desea algo más de lo que posee y anhela estar en punto distinto del que en aquel momento se halla. Así que continuamente clama por más variedad y mudanza, por algo nuevo, por sitios diferentes, y cuanto más adquiere, más ambiciona. La posesión mata el deseo, engendra el deseo de nuevas cosas. Que busca la felicidad en las cosas materiales, persigue un fuego fatuo que jamás logra alcanzar. La única felicidad verdadera dimana de la renuncia de las cosas materiales y la contemplación de la lejana tierra de los deseos del alma. Así que la tierra de la perdida morada del espíritu. Tal es la enseñanza de Kapila, el insigne Sankhya, y se le exhorta a la mosca que se desembarace de la miel, que liga sus patas y prisionera la mantiene. Es la miel de adormidera que parece dulce, pero que tiene dejos de amarga ponzoña. Así pues, el tema Sankhya es más bien de índole filosófica que religiosa, y se ocupa principalmente en el análisis y explicación del procedimiento por el cual Prakriti, animado por Purusha, se diversifica en los fenómenos del universo material, incluso las manifestaciones de vida. Kapila pues reconoció la existencia de los átomos materiales, según expone Kanada en su sistema Vaisheshika, aunque con el reparo de que los átomos materiales no son, comillas, cosas por sí mismos, ni eternos, individuales, indestructibles, sino tan solo centros de fuerza formados por la sutilísima masa de Prakriti por la acción de los Purushas. Las enseñanzas de Kapila, pues, respecto a la composición del átomo, son muy semejantes a las que hoy supone la ciencia occidental, con su teoría de los iones y electrones que, combinados en átomos, constituyen los llamados elementos químicos, cuya ulterior combinación de unos con otros forman otros grados y variedades de materia. También enseñó Kapila otra doctrina hoy día muy predilecta de la ciencia de Occidente, y es la que explica por el amor y el odio de los átomos la mutua atracción y repulsión de los elementos químicos, tan evidente en el mundo fenomenal, y de cuya acción y reacción dependen gran parte de los fenómenos del mundo físico. Enseñó pues Kapila la doctrina de la evolución, comenzando por los átomos primordiales o eutérrimas partículas animadas, que combinadas por razón de amor y odio
atracción y repulsión constituyen más complejas formas de las que a su vez dimanan otras todavía más complejas, y así sucesivamente hasta producir la materia organizada, cuando aparecieron las primeras formas de vida que fueron ascendiendo en la escala hasta el hombre y el superhombre, y aún prosigue más allá de la evolución en formas cada vez más superiores. Pero Kapila rechaza la idea de la evolución escuetamente material, pues afirma que a menos de estar Prakriti animado por los Purushas y recibir de estos inteligencia y actividad, no puede haber evolución material. Así que hizo esta distinción porque el espíritu es la activa causa de la evolución y no lo es una cualidad inherente en Prakriti. Así que la filosofía de Kapila influyó señaladamente en el pensamiento de los filósofos griegos, cuyas doctrinas son de evidente filiación Sankhya. A su vez, los filósofos griegos han influido poderosamente en el moderno pensamiento científico, según puede verse en cualquier tratado reciente de ciencias físicas que confirman las enseñanzas de los griegos. El concepto pues de evolución material, que reproducen las filosofías griegas y neoplatónicas y forma parte integrante de las enseñanzas ocultas, fue expuesta sistemáticamente por Kapila, aunque derivó de sus predecesores las ideas fundamentales. Así dice sobre el particular el profesor Hopkins, comillas, Platón rebosa de pensamiento Sankhya, por él metódicamente expuesto, pero tomado de Pitágoras. Antes del siglo VI de la era precristiana, eran corrientes en la India las ideas filosófico-religiosas de Pitágoras. Si solo hubiera uno o dos casos de esta índole, podría achacarse a coincidencias accidentales, pero tales coincidencias son demasiado numerosas para atribuirlas a la casualidad. El neoplatonismo, que es la base de los sistemas filosóficos más interesantes de Occidente, y el gnosticismo cristiano, que brilla en Occidente hoy en día, deben mucho a la India. El alma y la luz son equivalentes en el sistema Sankhya antes de que lo sean en Grecia, y cuando así aparecen es por medio del pensamiento tomado de la India. Las famosas gunas, o sea, las tres cualidades del sistema Sankhya, reaparecen en la filosofía gnóstica con las denominaciones de comillas las tres clases. Otro investigador, John Davis, en su conocida obra Filosofía de la India, dice del sistema Sankhya de Kapila que es, comillas, el primer sistema de filosofía de que se tiene noticia en el mundo, o sea, el primer intento de responder con el solo razonamiento a las misteriosas preguntas que toda mente reflexiva formula acerca del origen del mundo, de la naturaleza y de las relaciones del hombre y de su futuro destino. Este mismo autor reconoce que Kapila influyó en Schopenhauer y Harman, cuyas obras, comillas, reproducen la parte materialista del sistema filosófico de Kapila, pero en más complicada forma, pero con los mismos trazos fundamentales. En este respecto, el entendimiento humano ha vuelto al mismo terreno que ocupaba hace más de 2000 años, aunque ha dado un paso atrás en una importantísima cuestión. Kapila reconoció plenamente la existencia del alma humana, que constituye su verdadera naturaleza, y es el absoluto de Fichte, distinta de la materia e inmortal. Pero nuestra última filosofía, tanto en Inglaterra como en Alemania, solo ven el hombre, desgraciadamente, un organismo altamente desarrollado. También fue en la India muy poderosa la influencia de Kapila y el sistema Sankhya, pues no solo matizó las demás filosofías y conquistó señalado lugar en el pensamiento metafísico de la mayoría de los sistemas religiosos de la India, sino que indudablemente fue la base del primitivo pensamiento budista, pues los budistas aceptaron intacta mucha parte de la doctrina de Kapila, y la influencia del resto se advierte en los otros puntos de las enseñanzas budistas. Al considerar los demás sistemas filosóficos de la India, encontraremos más tarde muchos ejemplos de la influencia del sistema de Kapila. Una de las subalternas, pero importantes teorías expuestas por Kapila
y adoptada por la mayoría de las escuelas filosóficas y religiones de la India, es la de las tres gunas, o sea, cualidades inherentes a la materia, a Prakriti, y por lo tanto en todas las formas de la naturaleza o manifestaciones de Prakriti. Están inherentes en igualdad de proporciones, es decir, que están equilibradas en la naturaleza. Sin embargo, en las manifestaciones de la naturaleza o formas de Prakriti, puede una guna prevalecer sobre las otras dos, o dos de ellas predominar sobre la tercera, y así sucesivamente hasta agotar las combinaciones. El cambio incesante de las formas y su variada manifestación en la naturaleza proviene mayormente del predominio de una o dos gunas y el consiguiente conflicto entre las tres. Es decir, que Purusha, Prakriti y las tres gunas son los, comillas, 5 elementos capitales de que deriva el universo fenomenal, con todas sus múltiples y cambiantes formas y apariencias. Estas tres gunas son Sattva, Rajas y Tamas, que significan respectivamente verdad y armonía, pasión, actividad, indiferencia e inercia. Estas definiciones representan los gunas en sus dos aspectos, mental y material. Según hemos dicho, los fenómenos físicos y mentales del universo provienen de la acción y reacción, combinación y oposición de las tres gunas. Así pues, Sattva es imponderable, luminosa y placentera. Rajas está entre la ponderación y su opuesto, y es, viene a ser o placentera o desagradable. Una cualidad de equilibrio que influye en las otras dos gunas por influencia a su vez que recibe. Y Tamas es pesada, tenebrosa, desagradable. De esta manera, Sattva y Tamas son en cierto modo positivas por falta de actividad y movimiento, mientras Rajas, la cualidad intermedia, es la activa, moviente, excitante, que encuentra su equilibrio entre la influencia armónica de Sattvas y el peso muerto de Tamas. Así pues, Tamas obstruye, retarda, entorpece, rezaga e intenta ser tales. En su aspecto mental es ignorancia, superstición, pereza, etc. Pero Rajas es la fuente de la actividad física y mental y pone en acción la mente y todas las fuerzas de la naturaleza. Y Sattva establece armonía, verdad, rectación, sabiduría, equilibrio mental, desvanece la inercia y en todo es la antítesis de Tamas. Sattva pues predomina en el superior aspecto espiritual de la mente, Rajas en el aspecto del deseo y Tamas en el aspecto físico. Y dice el Bhagavad Gita: el fruto de Sattva es el bien, el de Rajas es dolor, inquietud y disgusto, pero el de Tamas es ignorancia, estupidez e inercia. Así que de Sattva dimana la sabiduría, de Rajas el deseo, de Tamas el error, la ignorancia y la pereza. La filosofía Sankhya pues demuestra que los gunas se manifiestan en todos los planos, en toda clase de fenómenos, el amor y el odio de los átomos, el dolor y el placer de las sensaciones, la dicha e infortunio de la humana vida, son pues manifestaciones de estos gunas. Y también enseña la filosofía Sankhya que de Prakriti, animada por Purusha, proceden 24 principios llamados tattvas de conformidad con las tres gunas, y dichos tattvas son Buddhi, o principio de la conciencia determinativa, que procede del indiferenciado Prakriti, y de Buddhi procede del principio de Ahankara, o sea, la conciencia individual, que entraña el discernimiento entre el yo y el no yo. Y de este principio derivan a su vez las siguientes tres clases de tattvas, a través de los 5 tanmatras, o elementos sutiles de la naturaleza, que son el etéreo, aéreo, igno, acuoso y terreno. Y de estos sutiles elementos proceden los 5 elementos groseros de la naturaleza, que son akasha o éter, tierra, agua, aire y fuego. Segundo, el organismo físico manifestado en 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Asimismo, los órganos físicos que rigen los 5 instrumentos de acción:
a saber, órgano de la palabra, manos, pies, órganos excretores y órganos genitales. Y tercero, el manas, o sustancia o energía mental que se manifiesta como deliberativa función de la mente, incluso la facultad de la imaginación. Así pues, los modernos filósofos, cientistas y ocultistas consideran demasiado arbitraria para aceptarla la anterior calificación de los principios físicos, fisiológicos y psicológicos. Y los más notables filósofos de la escuela Sankhya reconocen que no la estableció Kapila, ni es esencial en su sistema, sino que era una clasificación corrientemente aceptada en aquel tiempo y aún siglos antes, y la prohijo Kapila para llenar los pormenores de su concepto Purusha y Prakriti, en cuya dualidad se basa su sistema. Así pues, en el concepto de que la filosofía Sankhya tiene de la creación, conviene advertir que tanto la materia sutil como la densa provienen de Prakriti después del desenvolvimiento de la conciencia determinativa y al principio autoconsciente, de modo que la materia, en el estricto significado de la palabra, está precedida en Prakriti por la conciencia y en cierto sentido la produce la conciencia inteligente. Pero la conciencia es muy distinta del manas o de la mente, que le sirve al individuo para deliberar, imaginar, etc., y que no es más que una, comillas, máquina pensante, desenvuelta por la conciencia para expresar las actividades de la vida material, lo mismo que desenvolvió los órganos de acción y sensación, según hemos visto en la clasificación antes expuesta. Así que según Kapila, el manas o principio mental es una energía insensible y automática, semimaterial, tan solo operante por razón de la actividad de la conciencia. A su vez está regida por Purusha, el concepto Sankhya de la mente, o manas, es pues muy semejante al concepto occidental del cerebro en la fase de su proceso fundamental. La filosofía Sankhya enseña que el alma, comillas, es el Purusha dotado de sus principios superiores o tattvas, y no se le da de confundir con el Purusha puramente espiritual. El alma pues está envuelta en un cuerpo de materia sutil llamado Linga Sharira, que también envuelve el Buddhi, el Ahankara, los 5 Tanmatas, los 10 instrumentos psíquicos de sensación y acción, y el Manas, quedando Purusha en el centro del alma, llamada también espíritu o Atman. Este cuerpo sutil, que es Linga Sharira, está envuelto por el cuerpo denso, compuesto de los 5 elementos groseros que se desintegran al morir al individuo, mientras que el cuerpo sutil sobrevive en el samsara y pasa de encarnación en encarnación y cambia de cuerpo físico. La acción de Prakriti, sin embargo, es doble. En primer lugar, tiene su peculiar acción determinada por las leyes de su propia naturaleza, más o menos automática e inconsciente, de conformidad con una ordenada tendencia parecida a la instintiva acción, pero carece de conciencia y de inteligencia, y no puede tenerlas hasta que la ilumine el incorporado Purusha. Afirma pues la filosofía Sankhya que el proceso de la creación del universo material, con sus formas de vida y energía, está determinado en el comienzo de cada periodo de creadora actividad o día de Brahma por un sutil entremecimiento en el seno de Prakriti, a causa de alguna ley de su naturaleza y por influencia del acumulado karma de pasadas creaciones, y como moscas a la miel acuden los purushas fascinados por la sutil atracción de tan ilusorios hechizos, y una vez prendidos quedan sujetos a las consecuencias del prendimiento. Aparece primero en la sustancia del Prakriti un estado de conciencia universal llamado Mahat, o el grande, comillas, que gradualmente se matiza, se diversifica en determinativas conciencias cósmicas. A esto sigue el desenvolvimiento de la conciencia de separatividad, o conciencia propia o egoencia, llamada por los indios Ahankara, y que no es, como algunos han supuesto, el reconocimiento por cada purusha de su verdadero ser e individualidad, sino más bien la falsa conciencia de sí mismo como personalidad distinta de los demás, pero ignorante de la verdadera naturaleza como espíritu o purusha.
Y de aquí en adelante los purushas involucionan, se suman cada vez más hondamente en la ilusoria existencia y dan ocasión a que Prakriti les proporcione formas primero sutiles y después densas de materia para satisfacer los deseos que los ilusos purushas tienen de actividad y vida material. Cuando la involución llega a su límite, comienza la etapa de evolución y Prakriti proporciona formas cada vez más perfeccionadas según asciende el purusha por la escala que le conduce a la bienaventuranza. Así pues, la influencia o acción de los purushas determina una respuesta por parte de Prakriti que la filosofía Sankhya compara con la dada por las partículas de acero a la influencia del imán, que las coloca en ordenación extraña a la ordinaria. Así pues, purusha es como el imán que influye en Prakriti que los atrajo, pues conviene advertir que si bien el imán atrae las partículas de acero, también las partículas de acero atraerán al imán, de modo que ambos términos alteran sus propias condiciones. La estrecha contigüidad de los purushas determina en Prakriti nuevas actividades y mudanzas de que deriva el proceso creador. En esta descripción hemos prescindido de la multitud de tecnicismos y términos sánscritos de la filosofía Sankhya, pues más bien confundirían a la mente occidental y la divertirían de las ideas fundamentales, por no estar familiarizada con las pormenores del proceso de la involución y evolución del universo. Pero tal es el sistema de Sankhya o de Kapila, expuesto con la posible brevedad y sencillez. Quien haya leído nuestra lección de filosofía yoga, en que dimos las enseñanzas esotéricas de la escuela ecléctica de la India, podrá discernir entre los puntos de coincidencia y los de discrepancia de la filosofía Sankhya respecto de otras filosofías. Kapila representa vivamente la inmersión y aprisionamiento del alma en la materia y acompaña la representación con poética simbología que facilita la comprensión de la idea. Leídas pues a la luz de las enseñanzas esotéricas, las doctrinas de Kapila, aparte de su indudable interés histórico y filosófico, son sumamente a propósito para asimilarse las verdades de la filosofía índica, pero también se echará de ver en donde el sistema Sankhya no acierta a expresar los conceptos superiores y en donde se extravía por tortuosos caminos, que se verán más tarde. Así pues, Kapila prescinde de la existencia de aquello, de Brahman, para Brahman, o lo absoluto, pero no lo niega, y se contrae a examinar el, entre comillas, cómo de la creación, de la creadora actividad de la vida y de la existencia fenomenal, obra ciertamente importantísima, pero no es la más importante. Además enseña que los purushas individuales existían antes de la creación del universo, antes de que se asumiera en Prakriti con separada existencia, mientras que según nuestras enseñanzas, en el acto de la gran manifestación, el absoluto proyectó su espíritu en la materia y al iniciarse la oleada de evolución, la tendencia hacia la expresión individual dio origen a las almas individuales que hasta entonces habían constituido solo una unidad. Sin embargo, Kapila de todas maneras nos dio una idea maravillosamente clara del desenvolvimiento de la conciencia personal, de la egoencia o ahankara procedente de la consciente vida universal, o sea, el buddhi cósmico, a su vez procedente de la universal conciencia espiritual o mahat, en la que los purushas se reconocen en la, comillas, unidad de los muchos, que fue su primer paso al entrar en Prakriti después de salir del estado de espíritu puro o purusha virginal. Y termina el autor diciendo: la comparación entre ambas enseñanzas dará a conocer sus analogías y relaciones. A nuestras enseñanzas poco dijimos acerca de los gunas, que hemos descrito al exponer el sistema Sankhya, pero indicamos que su concepto era familiar al pensamiento indio, y tratamos de ellas en general como parte de las leyes de la naturaleza. En efecto, las enseñanzas esotéricas afirman que los gunas son un concepto poético, una idealización de las fuerzas naturales en vez de ser principios distintos de por sí, como Kapila y otros filósofos enseñaron. Rigón, pues, aún el mismo Kapila admite que los gunas son,
entre comillas, cualidades o fuerzas de la naturaleza, es decir, fuerzas de Prakriti, pero no, entre comillas, cosas por sí mismas, como muchos Sankhya's creen que son. Este pues es una síntesis de una de las filosofías más importantes de la India, que nos van introduciendo en la filosofía predominante que es el Vedanta, y que vamos a exponer en el próximo video. Pero de todas maneras, esta enseñanza sintética que nos da Ramacharaka nos introduce en conceptos muy importantes de la filosofía, no solamente oriental, sino occidental.